La flota de guerra de la reina Shaltara bloqueaba el sistema solar como una nube de muerte. 300 naves de batalla, cada una del tamaño de una ciudad, flotaban en formación perfecta alrededor de la Tierra. En el puente de comando de la nave insignia, la reina observaba las transmisiones humanas con sus 4 ojos dorados, brillando de diversión. Los humanos habían enviado su única nave de guerra a negociar. La Serenidad era un carguero modificado que apenas alcanzaba velocidades sublumínicas. Mientras las naves Shaltari podían cruzar sistemas estelares en horas, los humanos tardaban semanas. Mientras los cañones de plasma alien podían disparar 100 veces por segundo. El arma principal humana necesitaba 30 minutos para recargarse después de cada disparo. La galaxia entera había escuchado las transmisiones y reído ante la audacia humana de desafiar a una de las razas conquistadoras más antiguas. El comandante de la Serenidad era un hombre llamado Henry Blake, un veterano de 50 años con cabello gris y ojos azules que habían visto demasiadas guerras terrestres. Su tripulación consistía en apenas 20 personas. Su nave tenía parches de soldadura en el casco y los motores hacían ruidos preocupantes cada vez que aceleraban. Era la única defensa de la humanidad contra un imperio que había conquistado 1000 mundos. La reina Shaltara activó el comunicador. Su voz resonó a través del espacio, traducida automáticamente a todos los idiomas conocidos. El mensaje era simple y había sido escuchado por 100 civilizaciones antes de su extinción. Rendición inmediata o aniquilación total. Los humanos tenían una hora para decidir. En la Tierra, 8.000 millones de personas observaban las pantallas. Los líderes mundiales se habían reunido en búnkeres subterráneos. Los científicos revisaban cálculos desesperados buscando alguna solución imposible. Las familias se abrazaban en sus hogares esperando el fin. Pero Henry Blake, flotando en el puente de su nave destartalada, simplemente sonrió. Había algo que la reina no sabía. Algo que ninguna raza alien había descubierto sobre los humanos. Durante siglos, la humanidad había desarrollado su tecnología lentamente, construyendo sobre fundamentos sólidos en lugar de saltar a través de atajos cuánticos como otras especies. Su única arma, el cañón de rieles orbital, no era rápida ni elegante. Pero lo que le faltaba en velocidad lo compensaba en pura e incomprensible potencia. La reina esperaba lágrimas, súplicas, quizás un último intento patético de negociación. En cambio, recibió una respuesta de 3 palabras del comandante Blake. Adelante, dispare primero. Los sensores Shaltari detectaron actividad en la Serenidad. El arma humana comenzaba a cargarse. Los oficiales alienígenas rieron. 30 minutos para un solo disparo. Podían destruir la nave humana 1000 veces antes de que completara su patético ataque. La reina Shaltara ordenó a su flota que esperara. Quería que los humanos vieran la inutilidad de su resistencia. Quería que la Tierra observara cómo su única esperanza era vaporizada después de desperdiciar su único disparo contra escudos que habían resistido armamento de civilizaciones mucho más avanzadas. El temporizador comenzó a correr. La galaxia observaba. Y Henry Blake verificó los cálculos finales de su tripulación, mientras el condensador de energía de su nave alcanzaba niveles que harían que cualquier ingeniero sensato huyera aterrorizado. La serenidad de la humanidad estaba a punto de enseñarle a un imperio antiguo que la velocidad no siempre gana las guerras. El contador llegó a 0. La nave lenta disparó una vez. La tripulación de la Serenidad trabajaba en silencio mientras los condensadores cargaban energía suficiente para iluminar una ciudad durante un año. Lisa Murphy, la ingeniera jefe de 32 años, monitoreaba los niveles de potencia con manos firmes, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Había diseñado las modificaciones del cañón de rieles junto a los mejores científicos de la Tierra.
sabía exactamente qué pasaría cuando dispararan. Y la física involucrada desafiaba todo lo que las razas alienígenas consideraban posible. En la nave insignia Shaltari, el oficial de táctica, un veterano de 200 batallas, analizaba la energía que acumulaba la nave humana. Sus cálculos indicaban una potencia ridículamente alta para un proyectil cinético. Pero los escudos de la flota podían absorber el impacto de meteoritos viajando a velocidades relativistas. Un solo proyectil, sin importar su velocidad, sería distribuido entre los generadores de escudo de 300 naves. Matemáticamente imposible que causara daño significativo. Lo que ni la reina ni sus oficiales comprendían era que los humanos no habían desarrollado tecnología de escudos, porque habían perfeccionado algo mucho más primitivo y devastadoramente efectivo. La física newtoniana llevada a su conclusión lógica extrema. Henry Blake observó el visor táctico. La flota Shaltari mantenía formación cerrada, desconfiados en sus escudos interconectados. Era exactamente lo que esperaba. Los alienígenas habían conquistado galaxia tras galaxia usando la misma doctrina: escudos impenetrables, armas de energía de alta frecuencia y velocidad abrumadora. Habían olvidado la lección más antigua del universo. La masa multiplicada por velocidad al cuadrado no necesita ser elegante para ser letal. Danny Foster, el artillero de 25 años, con manos de cirujano y nervios de acero, ajustó los parámetros finales. El proyectil era un cilindro de tungsteno densificado de 3 metros de largo. No tenía explosivos, ni cabeza buscadora, ni sistemas electrónicos complejos. Era simplemente masa pura, esperando ser aceleada a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. La reina Shaltara había enviado otro mensaje durante la carga. Ofrecía clemencia si se rendían inmediatamente. Prometía que solo esclavizarían al 90% de la humanidad en lugar de exterminarlos completamente. Henry había silenciado la transmisión sin responder. No había nada que decir. Los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas no se ganan con palabras. Rachel Turner, la oficial de navegación, confirmó que el objetivo estaba alineado. No apuntaban a la nave insignia de la reina. No apuntaban a ninguna nave en particular. Henry había calculado el ángulo con precisión obsesiva durante las últimas semanas. El proyectil viajaría a través de la formación alien en una línea perfecta que maximizaría el daño. La geometría era simple, pero brutal. 5 minutos antes del disparo, la reina ordenó a 10 naves que avanzaran para demostrar su superioridad. Sus cañones de plasma comenzaron a brillar, preparándose para vaporizar a la Serenidad en el momento en que el humano desperdiciara su patético disparo. Los comandantes Shaltari apostaban sobre cuánto tiempo sobreviviría el casco humano bajo fuego concentrado. El consenso era menos de 3 segundos. En la Tierra, los canales de noticias transmitían en vivo. Familias completas se reunían frente a pantallas. Algunos rezaban. Otros simplemente observaban en silencio. Los líderes militares en los búnkeres conocían los números reales. Las simulaciones que Lisa Murphy había corrido 1000 veces. Si funcionaba, cambiaría todo. Si fallaba, la humanidad sería un recuerdo antes del amanecer. Los rieles electromagnéticos del cañón alcanzaron carga máxima. La Serenidad entera vibró con la energía contenida. Sistemas de respaldo activados. Enfriamiento de emergencia funcionando a capacidad máxima. Cada miembro de la tripulación en sus estaciones, asegurados contra la descarga que vendría. Henry Blake miró una fotografía pegada a su consola. Su hija, Katie, de 8 años, sonriendo en un columpio. Era por ella.
por todos los niños de la Tierra, que estaba a punto de demostrarle a un imperio galáctico que subestimar a los humanos era el último error que cometerían. Danny Foster tenía el dedo sobre el gatillo. Lisa Murphy confirmó que todos los sistemas estaban verdes. Rachel Turner verificó el vector de disparo una última vez. El silencio en el puente era absoluto. On Henry respiró profundo y dio la orden que resonaría a través de la historia galáctica. ¡Fuego! El cañón de rieles liberó su carga. En una fracción de segundo, el proyectil de tungsteno fue acelerado a través de los rieles electromagnéticos por una fuerza que habría destrozado cualquier nave alien. La Serenidad se sacudió violentamente. Los amortiguadores inerciales gritaron bajo la tensión. Las luces parpadearon, pero la nave aguantó. El proyectil salió del cañón a .87 de la velocidad de la luz. Invisible. Imparable. Una bala del tamaño de un automóvil viajando más rápido que cualquier cosa que los Shaltari hubieran enfrentado jamás. Los escudos alien detectaron el proyectil y comenzaron a distribuir la carga energética entre la flota. Los cálculos fueron instantáneos y precisos. Los cálculos estaban catastróficamente equivocados. El proyectil alcanzó el primer escudo en menos de un segundo después del disparo. Los generadores Shaltari intentaron absorber la energía cinética y redistribuirla. Funcionó durante exactamente 0.003 segundos antes de que la física simple y brutal sobrecargara los sistemas. La energía contenida en 3 toneladas de tungsteno moviéndose a velocidades relativistas no podía ser disipada. Solo podía ser transferida. La primera nave de batalla explotó, no gradualmente, no con tiempo para que la tripulación escapara. Simplemente dejó de existir como objeto sólido y se convirtió en una nube de plasma expandiéndose a millones de grados. El proyectil atravesó los restos sin disminuir velocidad significativamente. Los comandantes Shaltari tuvieron 2 segundos para procesar lo imposible antes de que el proyectil alcanzara la segunda nave. Luego, la tercera. La formación cerrada que había sido su ventaja táctica se convirtió en su sentencia de muerte. Cada escudo que el proyectil atravesaba liberaba radiación electromagnética suficiente para freír los sistemas electrónicos de las naves cercanas. Cada explosión alimentaba una reacción en cadena de destrucción. La reina Shaltara observó desde su trono mientras su flota invencible era aniquilada por un solo disparo de una especie que consideraba primitiva. Sus 4 ojos se abrieron completamente. Fue incapaz de procesar la imposibilidad física de lo que veía. 50 naves desaparecieron en los primeros 10 segundos. El proyectil seguía atravesando su formación como una aguja candente a través de papel. En la Serenidad, la tripulación observaba en silencio absoluto. Las pantallas mostraban la devastación en tiempo real. Lisa Murphy verificó los cálculos. Los números coincidían perfectamente con sus simulaciones. Danny Foster se recostó en su silla, temblando por la adrenalina. Rachel Turner tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Henry Blake simplemente observaba. No sonreía. No celebraba. Sabía que acababan de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Sabía que lo que venía después sería complicado. Pero por ahora, en este momento, la humanidad había demostrado que la ingenuidad y la física fundamental vencían a la tecnología arrogante. 73 naves Shaltari fueron destruidas por el impacto directo del proyectil antes de que finalmente se desintegrara por el calor y la fricción contra los escudos. En otras 42 fueron inutilizadas por la radiación electromagnética y los escombros. Las naves restantes rompieron formación en pánico. Sus comandantes transmitiendo órdenes contradictorias mientras intentaban comprender qué acababa de suceder. Por primera vez en 1000 años de conquista, la reina Shaltara consideró la retirada. Y en su nave lenta y destartalada,
Henry Blake preparó su siguiente mensaje a la Tierra. Un disparo fue suficiente, esperando órdenes. El puente de la Serenidad permanecía en silencio tenso mientras los sensores confirmaban lo que todos habían visto. Más de un tercio de la flota Shaltari había sido eliminada o neutralizada. Las naves alien restantes flotaban en desorden, sus formaciones perfectas destruidas. Henry Blake sabía que los próximos minutos decidirían si la humanidad sobrevivía o si acababa de firmar su sentencia de muerte al enfurecer a un imperio galáctico. En la nave insignia alien, la reina Chaltara recuperó su compostura. Su mente, entrenada por siglos de conquista, procesaba las implicaciones. Los humanos poseían un arma de potencia devastadora, pero con limitaciones críticas. Velocidad de recarga, movilidad limitada y dependencia de una sola plataforma vulnerable. Sus 4 ojos se entrecerraron mientras formulaba su respuesta. La flota restante aún superaba a los humanos 200 naves contra una. Activó comunicaciones en todas las frecuencias. Su voz, ahora desprovista de diversión, resonó clara y fría. Impresionante. Pero un solo disparo no gana guerras. Mi flota procederá a neutralizar su patética nave mientras su arma inútil se recarga. Después, la Tierra será ceniza. Las 185 naves Shaltari operacionales comenzaron a moverse, dispersándose en formación de ataque múltiple. Habían aprendido de su error. No permitirían que otro proyectil atravesara formaciones concentradas. Los comandantes alien calculaban que la Serenidad necesitaba al menos 30 minutos para recargar. Podían destruirla en 5. Lo que no sabían, lo que ninguna de sus sondas de reconocimiento había detectado, y era que los humanos nunca ponen todos sus recursos en una sola apuesta. Mientras la atención de la reina se enfocaba en la Serenidad, 20 pequeños objetos se activaron en la órbita lunar. Eran satélites de comunicaciones, según los registros públicos terrestres. En realidad, eran plataformas de lanzamiento. Nicole Grant, coordinadora táctica de 38 años, trabajaba desde un búnker militar en Colorado Springs. Había estado esperando este momento durante los últimos 40 minutos. Su mano se movió sobre los controles holográficos mientras establecía enlaces cuánticos con los satélites. Cada uno llevaba 3 misiles de penetración construidos específicamente para esta batalla. No eran tan poderosos como el cañón de rieles, pero no necesitaban serlo. En la Serenidad, Henry Blake recibió confirmación de que los satélites estaban activos. Sonrió por primera vez desde el inicio de la batalla. La reina había caído en la trampa clásica de los conquistadores arrogantes. Asumir que el enemigo había mostrado todas sus cartas. Los humanos, maestros de la guerra terrestre durante milenios, entendían el valor de reservas ocultas y tácticas escalonadas. La flota Shaltari avanzaba en múltiples vectores de ataque, cuando los sensores detectaron nuevos lanzamientos desde la órbita lunar. Los comandantes alien apenas tuvieron tiempo de procesar la información antes de que 60 misiles, cada uno moviéndose a velocidades convencionales, pero equipados con cabezas buscadoras de última generación, convergieran en sus posiciones. Estos misiles no llevaban explosivos nucleares. Eso habría sido ineficiente contra escudos alien. En cambio, cada uno transportaba un paquete de nanomáquinas diseñadas por el equipo de investigación de la doctora Amanda Pierce. Las nanomáquinas tenían una sola función: adherirse a los generadores de escudo y consumir los cristales de energía que los alimentaban. Era tecnología que los humanos habían desarrollado para desmantelar desechos nucleares de forma segura. Ahora servía como arma perfecta contra una tecnología que dependía de energía cristalina. Y la primera ola de misiles impactó contra las naves Shaltari más cercanas. Los escudos los detuvieron fácilmente, desintegrando los cascos metálicos.
Pero las nanomáquinas sobrevivieron a la descarga energética por diseño. Flotaron a través de los escudos como polvo, invisibles a los sensores alien calibrados para detectar amenazas energéticas y cinéticas convencionales. En 30 segundos, los generadores de escudo de 15 naves comenzaron a fallar. Las luces de advertencia iluminaron puentes de comando mientras ingenieros Shaltari intentaban diagnosticar el problema imposible. Sus cristales de energía, que deberían durar décadas, se consumían en minutos. Steven Rodríguez, un joven científico de 27 años, que había diseñado el vector de dispersión de las nanomáquinas, observaba desde el centro de comando terrestre. Los datos confirmaban que su teoría era correcta. Los Shaltari habían conquistado galaxia tras galaxia usando tecnología avanzada pero homogénea. Nunca habían enfrentado un enemigo que combinara alta tecnología con guerra química a nanoescala. La reina Shaltara golpeó el brazo de su trono. Los informes llegaban simultáneamente de toda su flota. Escudos fallando sin razón aparente. Sistemas de diagnóstico incapaces de identificar el problema, y mientras sus naves se volvían vulnerables, una segunda ola de misiles humanos se aproximaba. Estos cargados con cabezas nucleares convencionales. Las naves Shaltari sin escudos intentaron activar maniobras evasivas. Su velocidad superior debería haberles dado ventaja. Pero los misiles humanos no dependían de velocidad bruta. Cada uno llevaba inteligencia artificial de combate desarrollada por Ryan Cooper, un programador que había pasado 10 años estudiando patrones de vuelo alien capturados de escaramuzas previas en sectores fronterizos. Las explosiones nucleares florecieron en el vacío. 18 naves más fueron destruidas o dañadas críticamente. La flota Shaltari, que había comenzado como fuerza invasora imparable, ahora luchaba por mantener cohesión básica. Los comandantes transmitían entre sí, tratando de coordinar defensa contra un enemigo que peleaba de forma completamente fuera de su experiencia militar. En la Tierra, los líderes mundiales observaban los datos tácticos con incredulidad y esperanza creciente. El secretario general Chen Wei, coordinando desde Nueva York, abrió canales con todas las instalaciones militares del planeta. Lo que había comenzado como última resistencia desesperada se estaba convirtiendo en algo que ningún humano se había atrevido a esperar. Victoria posible. Henry Blake monitoreaba el estado del cañón de rieles. 22 minutos para recarga completa. Su tripulación trabajaba en silencio eficiente, cada miembro ejecutando tareas ensayadas 1000 veces en simulaciones. Lisa Murphy redirigía energía de sistemas no esenciales para acelerar la carga. Necesitaban estar listos para un segundo disparo si la reina decidía continuar la batalla. Pero la reina Shaltara estaba llegando a conclusiones que iban contra todo lo que había aprendido en sus siglos de conquista. Los humanos no solo tenían un arma sorpresa, tenían múltiples capas de defensa, tecnologías diversificadas, y lo más perturbador de todo, una comprensión táctica que rivalizaba o superaba la doctrina Shaltari. No peleaban como especie primitiva defendiéndose desesperadamente. Peleaban como civilización que había perfeccionado el arte de la guerra durante su historia completa. Sus consejeros militares le presentaron análisis. Con las pérdidas actuales, podían aún abrumar la defensa humana mediante números puros. Pero las bajas serían inaceptables. Perder más de la mitad de una flota de conquista contra una sola nave enemiga era humillación que podría inspirar rebeliones en mundos conquistados. Peor aún, si los humanos tenían más sorpresas esperando, el riesgo de perder la flota completa era real. Por primera vez en su reinado, la reina Shaltara consideró seriamente la palabra que ningún emperador Shaltari había pronunciado en 1000 años. Negociación.
activó comunicaciones directas con la serenidad. Y su imagen apareció en la pantalla de Henry Blake. 4 ojos dorados que ahora miraban con respeto cauteloso en lugar de desprecio. Cuando habló, su voz había perdido toda arrogancia. Comandante humano, propongo cese al fuego para discutir términos. Han demostrado que su especie merece algo mejor que esclavitud o extinción. Henry Blake intercambió miradas con su tripulación. Lisa Murphy asintió levemente. Danny Foster mantenía manos cerca del control de armas. Rachel Turner monitoreaba los movimientos de la flota alien, lista para detectar cualquier traición. Henry respondió con voz calmada pero firme. Transmita su propuesta, Reina Shaltara, pero mantenga su flota a distancia actual. Mi arma se recarga mientras hablamos, y tengo órdenes de disparar si detectamos movimiento hostil. No mencionó que el segundo disparo tomaría aún 21 minutos. No mencionó que los satélites lunares habían agotado sus arsenales. La guerra, Henry había aprendido hacía mucho tiempo. También se peleaba con información y percepción. Y la reina inclinó su cabeza en gesto que sus asesores culturales identificarían más tarde como equivalente alien a reconocimiento de adversario digno. Comenzó a hablar de términos, de zonas neutrales, de acuerdos comerciales en lugar de conquista. Y en la Tierra, 8.000 millones de humanos comenzaron a respirar nuevamente, sabiendo que su especie acababa de ganar su lugar entre las estrellas no mediante súplica, sino mediante fuerza, ingenio y la negativa absoluta a rendirse. La negociación inicial duró 47 minutos, mientras el cañón de rieles completaba su recarga. Henry Blake escuchó las propuestas de la reina Shaltara con expresión neutral, pero su mente estratégica analizaba cada palabra. La reina ofrecía paz, comercio limitado e incluso acceso a rutas hiperespaciales básicas. A cambio, quería garantías de que la humanidad no exportaría su tecnología de armamento a otras especies, especialmente a aquellas bajo dominio Shaltari. Era una oferta generosa comparada con la aniquilación que habían enfrentado una hora antes. Pero Henry Blake había estudiado suficiente historia para reconocer los términos de un conquistador que buscaba tiempo para reagruparse. Los Shaltari no habían construido un imperio galáctico mediante honestidad y acuerdos permanentes. En la Tierra, los líderes mundiales debatían mediante canales encriptados. La presidenta Morrison argumentaba por aceptar inmediatamente, asegurar la supervivencia mientras fortalecían sus defensas. El ministro Petrov insistía en exigir más, aprovechar su ventaja momentánea. La canciller Schmidt sugería una tercera opción: cambiar completamente las reglas del juego galáctico. Nicole Grant, coordinando inteligencia desde Colorado Springs, recibía datos preocupantes. Sus analistas habían interceptado transmisiones Shaltari encriptadas que sus computadoras cuánticas habían logrado descifrar parcialmente. La reina estaba ordenando discretamente a naves de refuerzo desde sistemas vecinos. No para ataque inmediato, sino como preparación a largo plazo. Estaba comprando tiempo. Henry recibió la información de Nicole mediante canal cuántico seguro. Sus sospechas confirmadas. Mantuvo su expresión calmada mientras la reina continuaba hablando de cooperación mutuamente beneficiosa. Esperó hasta que ella terminó su propuesta formal antes de responder. Su oferta es interesante, reina Shaltara, pero antes de que mi gobierno la considere, necesito entender algo. Henry se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fijos en los 4 ojos dorados de ella. ¿Cuántas otras especies le hicieron ofertas similares de paz momentos antes de que las conquistara completamente? El silencio que siguió fue absoluto. Los oficiales Shaltari, en el puente de la reina, intercambiaron miradas incómodas.
Ella misma permaneció inmóvil durante 5 segundos completos antes de responder. Cuando habló, había un toque de genuino respeto en su voz. Comandante Blake, veo que los humanos no son solo innovadores tecnológicos. También entienden política galáctica mejor de lo que anticipé. Pausó, considerando sus palabras cuidadosamente. Tiene razón en desconfiar. Mi imperio no se construyó mediante tratados eternos. Pero considere esto. Ninguna de esas especies previas me costó más de 100 naves en una sola batalla. Ninguna me forzó a reconsiderar estrategias desarrolladas durante milenios. Henry asintió lentamente. Entonces, discutamos términos que ambos podamos respetar. No mediante confianza mutua, que ninguno de nosotros siente, sino mediante interés mutuo en supervivencia. Activó un archivo que su equipo había preparado. Estos son nuestros contraofertas. Lo que apareció en la pantalla de la reina hizo que sus asesores militares se pusieran rígidos. Los humanos no pedían simplemente ser dejados en paz. Exigían acceso completo a tecnología hiperespacial, estatus de potencia galáctica reconocida, embajadas en 3 mundos neutrales principales y lo más audaz de todo, liberación de 2 especies conquistadas recientemente por los Shaltari que habían contactado secretamente a la Tierra pidiendo ayuda. Era una lista de demandas que ninguna especie vencida se atrevería a presentar, pero los humanos no se habían comportado como especie vencida. La reina Shaltara leyó cada punto mientras su mente calculaba costos y beneficios. Rechazar significaba continuar la batalla con resultado incierto y pérdidas garantizadas. Aceptar significaba mostrar debilidad ante la galaxia. Mientras la reina consideraba, algo inesperado sucedió. Transmisiones comenzaron a llegar de toda la galaxia. Especies bajo dominio Shaltari, que habían observado la batalla mediante sondas de vigilancia secretas. Civilizaciones neutrales, que monitoreaban las frecuencias públicas. Incluso rivales del imperio Shaltari, que habían mantenido silencio cauteloso durante siglos. El mensaje era consistente. Los humanos acababan de demostrar que los Shaltari eran vulnerables. Y donde hay vulnerabilidad demostrada, hay esperanza para los oprimidos e interés para los ambiciosos. Ryan Cooper, coordinando comunicaciones desde Sydney, informó a Henry sobre el tsunami de transmisiones. La batalla había tenido audiencia mucho mayor de lo anticipado. La galaxia entera había observado a los humanos convertir derrota inevitable en victoria improbable. Y el equilibrio político galáctico estaba cambiando en tiempo real. La reina Shaltara veía los mismos reportes en sus propias pantallas. Sus analistas le confirmaban lo que ya sabía. El daño a su reputación era potencialmente mayor que el daño a su flota. Mundos conquistados comenzarían a cuestionar la inevitabilidad del dominio Shaltari. Rivales comenzarían a calcular si valía la pena desafiarla. Y todo porque había subestimado a simios sin pelo de un planeta irrelevante. Tomó decisión que sus ancestros habrían considerado traición al legado imperial. Comandante Blake, acepto sus términos con modificación. Liberaremos una especie ahora. La segunda después de 6 meses terrestres de cooperación demostrada. Recibirán acceso a tecnología hiperespacial de nivel 2, no nivel completo, hasta que demuestren que pueden usarla responsablemente. Y sus embajadas serán establecidas, pero con restricciones diplomáticas estándar. No era todo lo que los humanos pedían, pero era infinitamente más de lo que cualquier especie había negociado con los Shaltari en siglos. Henry Blake consultó brevemente con los líderes terrestres mediante canal cuántico. El consenso fue unánime. Aceptar. Habían ganado más en 1 hora de lo que podrían haber esperado lograr en décadas. Tenemos acuerdo, Reina Shaltara. Transmitiremos documentos formales en 1 hora.
Sugiero que ambas flotas mantengan posiciones actuales durante las próximas 24 horas, mientras los detalles se finalizan. Henry hizo pausa deliberada. Y, para demostrar buena fe de nuestra parte, estoy ordenando el cese de todos los sistemas de armas activos. Era riesgo calculado. Mostrar confianza mientras mantenía capacidad de reactivar armas si fuera necesario. La reina reconoció el gesto y respondió en especie, ordenando a su flota que desactivara sistemas ofensivos, aunque mantuvieran escudos activos. En la serenidad, Lisa Murphy desactivó el cañón de rieles, con mezcla de alivio y orgullo. Danny Foster se recostó en su estación, permitiéndose finalmente procesar la adrenalina que había mantenido contenida. Y Rachel Turner actualizó las coordenadas de navegación para posición de espera pacífica. Henry Blake observó la flota alien dispersándose lentamente en formación no hostil. Pensó en su hija Katie, jugando en algún parque terrestre sin saber que su padre acababa de cambiar el destino de la humanidad. Pensó en todos los niños de la Tierra que crecerían en un universo donde su especie no era víctima, sino participante en el escenario galáctico. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Los Shaltari recordarían esta humillación. Otras especies observarían a los humanos con mezcla de esperanza y miedo. Y la humanidad misma tendría que decidir qué tipo de potencia estelar quería ser. Conquistadores como los que habían derrotado, o algo completamente nuevo. Por ahora, sin embargo, permitió que su tripulación celebrara en voz baja. Habían ganado algo precioso y raro. Tiempo para que la humanidad se preparara para el futuro que acababan de asegurar. Los siguientes 3 días fueron de diplomacia frenética. Equipos de negociadores humanos se reunieron con delegaciones Shaltari en estaciones espaciales neutrales. Los idiomas se tradujeron, los protocolos se establecieron, y lentamente un marco de coexistencia comenzó a tomar forma. Pero mientras los diplomáticos hablaban, otros eventos se desarrollaban que determinarían el verdadero futuro de la humanidad entre las estrellas. Jennifer Cole, embajadora humana de 43 años, con experiencia en 32 países terrestres, lideraba el equipo de negociación. Su contraparte, Shaltari, era el consejero Vor Malik, un estratega de 3 siglos de edad, cuya mente había guiado docenas de conquistas. Ambos entendían que los documentos formales que estaban firmando eran menos importantes que las señales que enviaban al resto de la galaxia. La primera especie liberada del dominio Shaltari fueron los Kelari, una civilización acuática de planetas oceánicos que había sido conquistada apenas 40 años terrestres antes. Su líder, primera nadadora Solis, llegó a la Tierra en nave proporcionada por los humanos. El encuentro fue transmitido a través de la galaxia mediante redes de comunicaciones que anteriormente habían estado controladas por especies dominantes. En la conferencia de prensa histórica celebrada en las instalaciones de la ONU, Solis habló con voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. Los Kelari observamos la batalla. Vimos cómo especie recién llegada al escenario galáctico enfrentó imperio antiguo y prevaleció no mediante tecnología superior, sino mediante ingenio y voluntad de resistir. Los humanos nos han dado algo que creíamos perdido: esperanza. Las implicaciones resonaron inmediatamente. Si los humanos podían forzar concesiones de los Shaltari, entonces el orden galáctico establecido no era inmutable. Otros mundos conquistados comenzaron a comunicarse discretamente con la Tierra. Especies neutrales expresaron interés en alianzas. Y lo más significativo, 3 civilizaciones independientes solicitaron formalmente que la humanidad mediara disputas territoriales que habían estado congeladas durante décadas. En apenas 72 horas, la humanidad pasó de especie amenazada a jugador político relevante. Era transformación mareante que dejaba a líderes terrestres luchando por adaptarse. Brian Kelly,
estratega de defensa de 52 años trabajando desde el Pentágono, coordinaba evaluación militar post-batalla. Sus equipos analizaban cada segundo del enfrentamiento, identificando qué había funcionado y qué había sido suerte pura. Las conclusiones eran aleccionadoras. Habían ganado mediante sorpresa y audacia. Pero si los Kshaltari regresaban con conocimiento de tácticas humanas, la próxima batalla sería mucho más difícil. Necesitamos multiplicar nuestras capacidades por factor de 10 en los próximos 2 años terrestres, informó Bryan al Consejo de Seguridad Global. El cañón de rieles funcionó perfectamente, pero ahora toda la galaxia sabe de su existencia y limitaciones. Necesitamos nuevas armas, nuevas tácticas, y sobre todo, necesitamos más naves. El problema era recursos. Construir flota estelar requería materiales, energía y tecnología que la Tierra aún no poseía en cantidades necesarias. Ahí fue donde el acuerdo con los Kelhari demostró su primer beneficio real. Los mundos oceánicos. Kelhari tenían acceso a minerales de aguas profundas perfectos para construcción de cascos estelares. A cambio de protección humana y tecnología de armamento, ofrecieron asociación industrial. Era el primer paso hacia lo que se convertiría en la Alianza de Mundos Libres. Coalición de especies que compartían interés común en limitar expansión de imperios antiguos, como los Kshaltari. La humanidad, por accidente histórico y victoria inesperada, se encontraba en posición de liderar esta alianza naciente. Mientras tanto, en territorios Kshaltari, la reina enfrentaba sus propios desafíos. Gobernadores de mundos conquistados enviaban reportes de disturbios. Flotas rivales enviaban sondas cada vez más audaces a sistemas fronterizos. Y dentro de su propia corte, facciones comenzaban a cuestionar si su liderazgo todavía servía a los intereses del imperio. El almirante Kreshtar, comandante de la segunda flota, envió mensaje encriptado a la reina. Majestad, los humanos nos hicieron parecer débiles. Cada día que permitimos que el acuerdo continúe, perdemos más autoridad. Solicito permiso para preparar flota de represalia. 5.000 naves, no 300. Aplastaremos a los humanos tan completamente que la galaxia recordará por milenios el costo de desafiar a los Kshaltari. La reina consideró la propuesta durante toda una noche sin dormir. Parte de ella, la parte entrenada desde nacimiento para mantener dominio imperial, quería aceptar. Pero otra parte, la parte que había observado a Henry Blake pelear batalla imposible y ganar, reconocía verdad incómoda. Los humanos no eran amenaza que pudiera eliminarse mediante fuerza bruta. Respondió a Kreshtar con orden que sorprendió a toda su corte. Negado. Los humanos representan tipo diferente de desafío. No son especie que pueda conquistarse porque han demostrado que preferirán destrucción mutua antes que sumisión. En cambio, los observaremos, aprenderemos de ellos, y encontraremos forma de neutralizar su influencia mediante medios que no requieran otra batalla humillante. Era respuesta de estratega, no de guerrera. Algunos en la corte Kshaltari la interpretaron como sabiduría. Otros la vieron como cobardía. La fisura entre facciones comenzaría a crecer, aunque tomaría años antes de que se convirtiera en crisis completa. De vuelta en la Tierra, Henry Blake finalmente regresó a casa después de 2 semanas en el espacio. Su hija Katie corrió a sus brazos sin comprender completamente que su padre se había convertido en figura histórica. Para ella, simplemente era papá volviendo de viaje de trabajo. La normalidad de ese momento, después de todo lo que había experimentado, casi lo hizo llorar. Esa noche, después de que Katie se durmiera, Henry se reunió con Lisa Murphy, Danny Foster y Rachel Turner en bar tranquilo en Houston.
No hablaron de estrategia o política. En cambio, brindaron por compañeros caídos, por las 73 tripulaciones Shaltari que habían muerto en su primer disparo, por la locura de todo lo que habían vivido. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Rachel, mirando su bebida. Matamos a miles de seres conscientes, cambiamos el equilibrio político de la galaxia, y ni siquiera sabemos si todo esto terminará bien. Henry tomó largo momento antes de responder. No sé si fue lo correcto. Solo sé que era lo único que podíamos hacer. Los Shaltari nos habrían eliminado o esclavizado. Defendimos nuestro hogar con las armas que teníamos. El resto lo descubriremos mientras avanzamos. Lisa levantó su vaso. Por descubrirlo mientras avanzamos, entonces, y por esperar que la próxima generación sea más sabia que nosotros. Brindaron en silencio. 4 personas ordinarias que habían hecho cosas extraordinarias, sabiendo que sus acciones resonarían durante generaciones, pero sin forma de predecir exactamente cómo. En órbita alrededor de la Tierra, la Serenidad flotaba en dique seco mientras ingenieros instalaban mejoras. El cañón de rieles estaba siendo reemplazado por versión mejorada, con tiempo de recarga de 15 minutos. Los motores recibían actualizaciones Kelhari. Los sensores incorporaban tecnología comercial Shaltari, adquirida legalmente mediante nuevos tratados comerciales. La nave que había salvado a la humanidad estaba siendo transformada en prototipo de nueva clase de navíos de guerra. Ya se planeaban otros 20, cada uno con mejoras sobre el diseño original. En 10 años, la humanidad tendría flota real. En 20, sería potencia militar, que rivalizaría con imperios antiguos. Pero por ahora, en este momento de transición entre lo que fue y lo que sería, la galaxia observaba y esperaba. Los humanos habían demostrado que podían pelear. Pronto descubrirían si también podían construir, diplomaticar y navegar las complejidades infinitas de política galáctica. El futuro era incierto, pero era futuro que la humanidad enfrentaría de pie, no de rodillas. Y eso, todos concordaban, valía cualquier precio que hubieran pagado. 6 meses después del encuentro que cambió todo, la Estación Espacial Harmony flotaba en punto neutral entre territorios terrestres y Shaltari. Era estructura modular diseñada conjuntamente, Rousey, con secciones humanas que acomodaban gravedad estándar terrestre, y secciones Shaltari, Sabosindon, con atmósfera y condiciones que sus cuerpos requerían. Representaba primer esfuerzo genuino de cooperación entre especies que habían estado a minutos de aniquilación mutua. Jennifer Cole caminaba por los pasillos de Harmony, preparándose para reunión crucial. Hoy se negociaría la liberación de la segunda especie prometida en el acuerdo original. Los Shaltari habían propuesto liberar a los Thurn, civilización de insectoides que había sido conquistada hacía 2 siglos terrestres. Los humanos querían la liberación de los Veran, mamíferos bípedos cuya civilización había caído hace apenas 15 años y que aún mantenían fuerte identidad cultural. La diferencia era significativa. Los Turn habían sido integrados completamente al Imperio Shaltari durante generaciones. Muchos servían voluntariamente en posiciones administrativas. Su liberación sería simbólica, pero poco disruptiva. Los Veran, en contraste, aún resistían activamente. Su liberación enviaría señal poderosa a otros mundos conquistados recientemente. El consejero Vormalik esperaba en la sala de conferencias. Su cuerpo alien sentado en mueble diseñado para su fisiología. A su lado estaban 2 asesores militares y una figura que Jennifer no había anticipado. El almirante Kreshtar, el mismo que había propuesto represalia masiva contra la Tierra. Embajadora Cole, comenzó Vormalik sin preámbulos sociales. Mi gobierno ha decidido que la liberación de los Veran sería desestabilizadora para el orden galáctico en este momento.
Ofrecemos en cambio liberar tanto a los Thurn como a los Margosh, duplicando el número de especies liberadas según nuestro acuerdo. Jennifer había anticipado esta táctica. Los Margosh eran nómadas espaciales sin planetas fijos. Su liberación era técnicamente generosa, pero prácticamente insignificante. Con todo respeto, consejero, nuestro acuerdo especificaba liberación de especies que solicitaron ayuda humana. Los Veran contactaron a la Tierra. Los Margosh no lo hicieron. Kreshtar intervino, su voz traducida por computadoras con tono áspero. Los Veran son insurgentes que han atacado instalaciones Shaltari civiles. Liberarlos recompensaría terrorismo. ¿Los humanos realmente quieren establecer ese precedente? Era argumento diseñado para explotar sensibilidad humana sobre terrorismo, tema que había dominado política terrestre durante décadas del siglo XXI. Jennifer no mordió el anzuelo. Los Veran resisten ocupación militar de su mundo natal. Llamar terrorismo a resistencia organizada contra conquistadores es redefinir términos convenientemente. La tensión en la sala aumentó. Los asesores de ambos lados intercambiaban miradas. Este era momento donde negociaciones podían colapsar. Jennifer tomó riesgo calculado. Activó su tableta y proyectó transmisión en pantalla central. Era mensaje de comandante de resistencia Veran, mujer llamada Katla, cuyo rostro mostraba cicatrices de años de combate. Hablaba directamente a cámara en su idioma nativo, traducido automáticamente. A los humanos de la Tierra, ustedes pelearon una nave contra 300 y sobrevivieron. Nosotros peleamos 100 años de resistencia contra imperios sin fin. No pedimos que peleen por nosotros. Solo pedimos oportunidad de pelear por nosotros mismos. Libérennos, y les mostraremos qué significa verdadera alianza. El mensaje era emotivo, pero también estratégico. Katla no suplicaba, ofrecía asociación. Jennifer observó las reacciones de los Shaltari. Bormalik permanecía imperturbable, pero Kreshtar mostraba signos de irritación. Bueno, irritación significaba que el mensaje había tenido impacto. Los Veran ofrecen algo que otras especies no pueden, continuó Jennifer. Experiencia en resistencia de largo plazo, conocimiento de tácticas Shaltari y motivación personal para asegurar que la alianza de mundos libres sea más que palabras hermosas. Son exactamente el tipo de aliados que necesitamos. Bormalik inclinó su cabeza en gesto que Jennifer había aprendido, significaba consideración seria. Embajadora, veo que los humanos han aprendido rápidamente el juego de política galáctica. Muy bien. Aceptaremos liberar a los Veran con condición. Comandantes de resistencia como Katla enfrentarán proceso de reconciliación monitoreado por observadores neutrales. No serán castigados, pero sus acciones durante ocupación serán documentadas públicamente. Era compromiso inteligente. Permitía a los Shaltari mantener narrativa de orden legal, mientras daba a los Veran la libertad que buscaban. Jennifer consultó brevemente con su equipo mediante implantes de comunicación subvocal. El consenso, aceptable si los observadores neutrales eran verdaderamente neutrales. Acordado, siempre que los observadores incluyan representantes Kelhari y de la Confederación de Mundos Neutrales, no solo especies alineadas con Shaltari, respondió Jennifer. Bormalik hizo gesto equivalente a sonrisa. Tiene futuro en diplomacia galáctica, embajadora Cole. Acuerdo alcanzado. Los documentos se firmaron mediante protocolos biométricos que aseguraban autenticidad. La liberación de los Veran procedería en 60 días terrestres. Tiempo suficiente para preparar logística compleja de transición de poder en sus 3 planetas principales. Pero mientras las formalidades se completaban, Jennifer notó que Kreshtar observaba con expresión que ella interpretó como desprecio apenas disimulado.
El almirante no estaba contento con estas concesiones. Sería algo que reportar a inteligencia humana. Facciones dentro del gobierno Shaltari podían volverse problemáticas. Después de la reunión, mientras Jennifer caminaba de regreso a sección humana de la estación, fue interceptada por figura inesperada. Era delegado Kel Harry, llamado Corriente de Medianoche, quien había estado observando las negociaciones desde galería pública. Embajadora Cole, momento de su tiempo. Sus palabras fluían con calidad líquida característica de su especie. Los Kelhari hemos observado con interés las negociaciones. Los humanos demuestran habilidad inusual para equilibrar firmeza con flexibilidad. Quisiéramos proponerles liderazgo formal de la Alianza de Mundos Libres. Jennifer se detuvo, sorprendida. Los Kelhari fueron liberados antes que nosotros. Por antigüedad y experiencia, ustedes serían opción más lógica para liderazgo. Freddie Kerr, Corriente de Medianoche, hizo gesto ondulante que significaba humildad combinada con practicidad. Antigüedad es irrelevante comparada con capacidad. Los humanos tienen algo único. Son suficientemente fuertes para que imperios antiguos los respeten, pero suficientemente nuevos para que especies recién liberadas confíen en ustedes. Son puente perfecto entre poder militar y idealismo de libertad. Era lógica que Jennifer no podía disputar, aunque la responsabilidad que implicaba era inmensa. Necesitaré consultar con mi gobierno. Decisión de esta magnitud no puedo tomarla individualmente. Por supuesto. Pero considere esto. Cada día que pasa, más especies observan a la humanidad y preguntan si los ideales que proclaman son genuinos. Liderar la alianza sería demostración definitiva de sus intenciones. Corriente de Medianoche pausó. También los convertiría en objetivo principal de cualquiera que vea la alianza como amenaza. Es bendición y maldición simultánea. Esa noche, en sus habitaciones privadas en Harmony, Jennifer transmitió reporte completo a la Tierra. Recomendó aceptar el liderazgo de la alianza con varias condiciones. Estructura de comando compartida. Rotación de posiciones clave entre especies miembro y, sobre todo, límites claros sobre cuándo la alianza podía y no podía intervenir militarmente en disputas galácticas. La respuesta llegó 8 horas después. Después de debates intensos en Nueva York, Beijing, Bruselas y todas las capitales importantes. La presidenta Morrison habló personalmente. Embajadora Cole, la humanidad acepta el liderazgo de la Alianza de Mundos Libres con las condiciones que propuso. Pero quiero ser clara. Este camino nos pondrá en conflicto directo con potencias establecidas. Los Shaltari no serán nuestro único problema. Prepárese para complejidad que superará todo lo que hemos enfrentado hasta ahora. Jennifer respondió con 3 palabras. Ya estoy preparada. En los días siguientes, la noticia se filtró mediante canales diplomáticos. La reacción fue mixta. 22 especies oprimidas celebraron y solicitaron membresía en la alianza. 5 imperios establecidos emitieron advertencias sobre desestabilización del orden galáctico. 3 confederaciones neutrales ofrecieron apoyo cauteloso. Y los Shaltari, públicamente, no dijeron nada. Pero en reunión privada de su Consejo de Seguridad, la reina Chialtara escuchó propuestas de sus asesores. La mayoría argumentaba por respuesta diplomática. Aislar a la alianza mediante presión económica y política. Pero minoría vocal, liderada por Kreshtar, insistía que amenaza militar era única solución a largo plazo. La reina aún no había decidido. Pero sabía que decisión eventualmente llegaría. Los humanos habían forzado su mano una vez. No permitiría que sucediera nuevamente. La próxima vez que la humanidad y los Shaltari se enfrentaran, sería en términos de ella.
no de ellos. Mientras tanto, en astilleros orbitales terrestres y en instalaciones industriales Kelhari, en sus mundos oceánicos, nueva generación de naves de guerra tomaba forma. El diseño fusionaba ingeniería humana con metalurgia Kelhari y, inesperadamente, contribuciones de ingenieros Thurn que habían decidido unirse a la alianza, trayendo conocimiento técnico acumulado durante siglos bajo administración Shaltari. La primera de estas naves, bautizada como Defiance, sería botada en 3 meses. Otras 19 seguirían en los próximos 2 años. Cada una llevaba versión mejorada del cañón de rieles, complementada con armas de energía Kelhari y sistemas de defensa punto de diseño híbrido. Serían naves que ninguna civilización individual había construido antes. Símbolos vivientes de lo que cooperación entre especies podía lograr. Henry Blake había sido nombrado comandante de la Defiance. Era promoción que lo sacaba de la Serenidad, nave que se había vuelto legendaria. Que parte de él sentía que estaba traicionando a vieja amiga. Pero cuando visitó la Defiance durante construcción y vio su casco brillante, sus sistemas integrados, el potencial puro de lo que representaba, entendió que esto era evolución necesaria. La Serenidad nos salvó cuando éramos desesperados, le dijo a Lisa Murphy mientras observaban la Defiance desde plataforma de construcción. Pero la Defiance nos defenderá cuando seamos fuertes. Es diferencia importante. Lisa asintió. Solo espero que nunca tengamos que usarla de la forma en que usamos la Serenidad. Una batalla como esa fue suficiente para toda una vida. Henry no respondió. Ambos sabían que esperanza de Lisa probablemente no se realizaría. La galaxia era lugar vasto lleno de ambiciones en conflicto. La humanidad había entrado en escenario galáctico dramáticamente. Las consecuencias de esa entrada aún se desarrollaban. En algún lugar entre las estrellas, mensajes viajaban a través de redes de comunicación cuántica. Especies planeaban, conspiraban, esperaban. Algunos veían a la humanidad y la alianza como esperanza. Otros los veían como amenaza. Y algunos, los más peligrosos, los veían como oportunidad para remodelar el orden galáctico según sus propias visiones. El segundo acto del drama, que había comenzado con una nave lenta disparando una vez, estaba a punto de empezar. Y esta vez, todo el universo sería el escenario. 8 meses después de la liberación de los Veran, la Alianza de Mundos Libres había crecido a 17 especies miembro y 12 observadores. La estación Harmony se había expandido 5 veces, convirtiéndose en ciudad orbital que albergaba 200.000 habitantes de 30 especies diferentes. Era experimento social y político sin precedentes. Lugar donde civilizaciones que nunca habrían interactuado ahora trabajaban, comerciaban y ocasionalmente discutían sobre los desafíos de construir nuevo orden galáctico. Jennifer Cole había sido nombrada formalmente primera coordinadora de la Alianza, y a título que sonaba impresionante, pero que en práctica significaba lidiar con personalidades incompatibles, agendas en conflicto y la logística imposible de coordinar decisiones entre especies con filosofías fundamentalmente diferentes. Había días en que extrañaba la simplicidad relativa de negociar solo con los Shaltari. El desafío inmediato era la situación en el sistema Dracón. Una especie llamada Kimathi había sido conquistada por los Shaltari hacía 30 años terrestres. Ahora, inspirados por las liberaciones de Kelhari y Veran, habían iniciado rebelión abierta. Los Shaltari respondieron con fuerza brutal, bloqueando el sistema y amenazando con bombardeo orbital si la resistencia no cesaba en 72 horas. Los Kimathi habían enviado petición desesperada a la Alianza. Intervención militar para prevenir genocidio.
Era exactamente el tipo de crisis que todos habían temido. Intervenir significaría guerra abierta con los Shaltari. No intervenir significaría demostrar que la alianza era solo palabras vacías. El Consejo de la Alianza se reunió en sesión de emergencia. 17 delegados con filosofías sobre guerra y paz que variaban dramáticamente. Los Kelhari argumentaban por intervención limitada, flota de disuasión que hiciera el bloqueo costoso para los Shaltari. Los Thurn, con siglos de experiencia bajo dominio Shaltari, advertían que provocar a la reina ahora podría causar represalias contra todos los mundos liberados. Los Verán, aún furiosos por su propio sufrimiento, exigían acción militar inmediata. Jennifer escuchó 3 horas de debate antes de intervenir. Delegados, entiendo las perspectivas de cada uno, pero debemos considerar precedente que establecemos. Si no actuamos cuando una especie miembro enfrenta aniquilación, ¿qué mensaje enviamos? Que la alianza protege solo cuando es conveniente. Pero si actuamos cada vez que cualquier especie enfrenta conflicto con potencias establecidas, estaremos en guerra permanente. Corriente de medianoche, el delegado Kelhari habló. La coordinadora identifica el dilema correctamente. Propongo solución intermedia. No enviamos flota militar, enviamos flota humanitaria. Naves de transporte protegidas por escoltas defensivas. Evacuaremos civiles Kimathi que deseen salir antes de que comience bombardeo. No es intervención militar, es rescate humanitario. No. Era solución elegante que varios delegados comenzaron a apoyar. Pero Jennifer veía el problema. Los Shaltari interpretarán cualquier flota entrante como provocación militar. Sus comandantes de batalla no distinguirán entre naves de rescate y navíos de guerra hasta que sea demasiado tarde. El delegado Veran, Katla, quien ahora servía formalmente en el Consejo después del proceso de reconciliación, propuso alternativa audaz. Entonces, hagamos nuestras intenciones imposibles de malinterpretar. La coordinadora Cole viajará personalmente en la nave líder. Transmitiremos en todas las frecuencias nuestra misión humanitaria. Si los Shaltari disparan contra flota claramente marcada, como no combatiente liderada por embajadora humana, perderán cualquier legitimidad que aún mantienen en la galaxia. Era plan que ponía a Jennifer directamente en línea de fuego. También era plan que podría funcionar precisamente porque era tan audaz. Los Shaltari valoraban apariencia de legalidad y orden. Atacar misión de rescate transmitida públicamente sería admitir que eran exactamente los tiranos que la Alianza los acusaba de ser. Jennifer consideró las opciones durante largo minuto. Finalmente asintió. Preparen la flota. Partiré en 6 horas hacia Dracon con 20 naves de transporte y 5 escoltas defensivas. Transmitiremos nuestras intenciones continuamente. Y contactaré personalmente a la reina Shaltara antes de partir para asegurarme de que entiende exactamente lo que estamos haciendo. El Consejo votó. 16 a favor, 1 en abstención. Era mandato claro. La Alianza haría su primera operación humanitaria en zona de conflicto activo. Henry Blake recibió la noticia mientras supervisaba ejercicios de la Defiance en Sistema Solar. La nave estaba a días de ser comisionada oficialmente. Sus sistemas aún siendo calibrados. No estaba lista para combate. Pero cuando escuchó que Jennifer lideraría personalmente la misión a Dracon, supo lo que tenía que hacer. Lisa, acelera la comisión. Necesitamos estar operacionales en 4 horas, ordenó. Henry, sabes que eso viola todos los protocolos de seguridad. Necesitamos al menos 2 semanas más de pruebas, respondió Lisa con preocupación evidente. No tenemos 2 semanas. Jennifer va a poner su vida en línea. No dejaré que vaya sin la mejor protección que podamos darle. Su tono no admitía debate.
Lisa suspiró pero comenzó a transmitir órdenes. La tripulación de la Defiance, 75 personas de 4 especies diferentes, respondió con eficiencia notable. Los sistemas fueron probados rápidamente, los protocolos de emergencia revisados, las armas verificadas. No era preparación ideal, pero tendría que ser suficiente. 4 horas después, la Defiance se unió a la flota humanitaria. Era la nave más avanzada que la Alianza había construido. Su presencia enviaba mensaje claro. La Alianza podía negociar, pero también podía defenderse si era necesario. Jennifer, ahora a bordo del transporte Líder Esperanza, estableció comunicación cuántica con la reina Shaltara. La conversación fue breve y tensa. Reina Shaltara, notificamos formalmente nuestra intención de ingresar al sistema Dracon con flota humanitaria para evacuar civiles. No buscaremos confrontación militar. Solicitamos paso seguro. La imagen de la reina apareció en pantalla. Sus 4 ojos dorados mostraban lo que Jennifer interpretó como cansancio mezclado con irritación. Embajadora Cole, su flota está interfiriendo en asuntos internos del Imperio Shaltari. ¿Los Kimadi son ciudadanos imperiales en rebelión? No tienen derecho a evacuación. Con respeto, Majestad. La vida de civiles no combatientes trasciende jurisdicciones políticas. Ingresaremos al sistema en 2 horas. Espero que sus comandantes reciban órdenes de no interferir con operación humanitaria claramente identificada. ¿Y si decido que su flota constituye amenaza militar? La voz de la reina era peligrosamente suave. Jennifer tomó aliento profundo. Este era el momento. Entonces el universo observará lo que sucede cuando Imperio dispara contra rescatistas desarmados, y cada especie bajo su dominio sabrá qué esperar de su liderazgo. La decisión es suya, Majestad. El silencio se extendió por 5 segundos completos. Finalmente, la reina habló. Paso seguro concedido para evacuación de civiles Kimadi, no combatientes. Cualquier intento de evacuar insurgentes activos o transportar armamento será interpretado como acto hostil. Tiene 48 horas una vez que ingrese al sistema. La transmisión terminó. Jennifer se permitió respirar nuevamente. Primera barrera superada. Pero sabía que entrar al sistema sería solo el comienzo de los desafíos. La flota de la Alianza emergió del hiperespacio en el borde del sistema Dracon. Inmediatamente, fueron confrontados por bloqueo Shaltari. 50 naves de guerra en órbita alrededor del mundo principal, Kimathi. Era demostración de fuerza diseñada para intimidar. Las transmisiones comenzaron inmediatamente. La flota de la Alianza transmitía en todas las frecuencias. Misión humanitaria de la Alianza de Mundos Libres. Objetivo: evacuación de civiles no combatientes. No portamos armamento ofensivo. Solicitamos coordinación con autoridades Kaimari para ubicación de refugiados. Los Shaltari respondieron con datos de navegación restrictivos. Corredores específicos que la flota podía usar, zonas prohibidas, advertencias sobre consecuencias de desviación. Era control estricto diseñado para limitar efectividad de la operación. Pero los Kimathi también estaban transmitiendo. Líderes de resistencia enviaron coordenadas de campamentos de refugiados. La mayoría en áreas que los Shaltari habían designado como zonas prohibidas. Era trampa obvia. Si la Alianza seguía las restricciones Shaltari, no podrían ayudar a quienes más lo necesitaban. Si violaban las restricciones, proporcionarían pretexto para que los Shaltari abrieran fuego. Jennifer convocó conferencia rápida con capitanes de la flota. Entre ellos estaba Henry, a bordo de la Defiance. Capitanes, situación es clara. Los Shaltari han establecido trampa burocrática. Necesitamos creatividad. Henry propuso solución. Los transportes mantienen corredores aprobados. La Defiance
solicita permiso especial para patrullas de seguridad en zonas prohibidas, argumentando que necesitamos verificar que no hay amenazas militares antes de que los transportes se acerquen. Técnicamente cumple sus restricciones, mientras nos permite alcanzar los campamentos de refugiados. Era argumento delgado que probablemente no engañaría a nadie, pero tenía suficiente cobertura legal para que los Shaltari tuvieran que rechazarlo explícitamente o aceptarlo. Jennifer transmitió la solicitud formal. La respuesta tomó 30 minutos, tiempo durante el cual la flota simplemente flotaba en posición. Tripulaciones tensas, esperando decisión que determinaría el curso de los próximos días. Finalmente, el comandante Shaltari a cargo del bloqueo respondió. Solicitud concedida con restricción. La Defiance puede realizar patrullas, pero debe mantener sistemas de armas en modo inactivo verificable mediante nuestros sensores. Era concesión mayor de lo que Jennifer había esperado. Quizás la reina realmente quería evitar confrontación pública. O quizás esto era parte del plan más complejo. No había forma de saberlo. Durante las siguientes 36 horas, la flota de la Alianza evacuó 200.000 Kimasi. Familias enteras con posesiones que cabían en mochilas. Ancianos que recordaban tiempos antes de la conquista. Niños que nunca habían conocido libertad. Cada transporte se llenó más allá de capacidad nominal. Tripulaciones compartiendo sus propios cuartos para acomodar más refugiados. La Defiance, mientras patrullaba, encontró algo inesperado. Convoy militar Shaltari transportando prisioneros Kimati hacia instalación de detención. Henry enfrentó dilema moral instantáneo. Los prisioneros eran combatientes de resistencia, técnicamente fuera del mandato de evacuación civil. Pero también eran seres conscientes siendo transportados a destino incierto. Estableció comunicación privada con Jennifer. Coordinadora, Juan, tengo situación que requiere decisión inmediata. Explicó lo que había encontrado. Jennifer cerró ojos, sintiendo peso de responsabilidad. Esta era línea que no podían cruzar sin consecuencias. Henry, nuestro mandato es civiles. No podemos crear precedente de liberar prisioneros de guerra. Continuaremos con la misión original. Fue una de las decisiones más difíciles que había tomado. Henry transmitió la orden a su tripulación. Algunos protestaron silenciosamente. Otros entendieron las realidades políticas. Pero todos sintieron amargura de compromiso moral que liderazgo requería. La evacuación continuó. Con 3 horas restantes en su límite de tiempo, los transportes comenzaron a retirarse del sistema. Habían salvado 200.000. Dejaban atrás 3 millones, incluyendo resistencia activa que enfrentaría consecuencias por su rebelión. Mientras la flota salía de Dracon, transmisiones llegaban desde la superficie planetaria. Líderes Kimathi agradeciendo a la alianza. Familias separadas enviando mensajes de despedida. Y finalmente, en canal encriptado que rompía momentáneamente antes de ser cortado. Voz de comandante de resistencia. Dijeron al universo que no nos abandonarían. Algunos de nosotros sobrevivimos para contarlo. Fue suficiente para demostrar que sus palabras tienen peso. Pelearemos con esperanza ahora, no con desesperación. Eso es regalo precioso. En el puente de la esperanza, Jennifer permitió que una lágrima corriera por su mejilla. Habían hecho lo que podían dentro de límites de lo posible. No era suficiente, nunca sería suficiente. Pero era más de lo que cualquiera había esperado apenas un año antes, cuando la humanidad misma había enfrentado aniquilación. La flota regresó a Harmony con 200.000 refugiados que necesitaban ser integrados en la alianza. Sería desafío logístico, cultural y económico enorme. Pero también era evidencia tangible de que la alianza podía actuar, no solo hablar.
En nave insignia Shaltari, la reina observaba reportes de la operación. Había permitido la evacuación porque el costo político de impedirla superaba beneficio de mantener civiles atrapados. Pero no se hacía ilusiones. Esto era solo partida de apertura en juego mucho más largo. Convocó a su consejo. La alianza ha demostrado capacidad operacional y voluntad política. Subestimarlos nuevamente sería error fatal. Necesitamos estrategia que neutralice su influencia sin crear más mártires o símbolos de resistencia. Kreshtar propuso lo que había estado argumentando durante meses. Ataque preventivo contra Harmony. Eliminar liderazgo de la alianza en una acción decisiva. La reina lo consideró por primera vez seriamente. No para implementación inmediata, sino como contingencia. Desarrollen planes detallados, pero no ejecuten sin mi orden explícita. Mientras tanto, iniciaremos fase 2. Diplomacia divisoria. Identificaremos especies miembro de la alianza con intereses divergentes y explotaremos esas fisuras. Era guerra de tipo diferente, más sutil que batalla espacial, pero potencialmente más destructiva. Y en Estación Harmony, mientras refugiados Kimari desembarcaban en nuevos hogares temporales, nadie excepto los más paranoicos sospechaban que el verdadero peligro no vendría de cañones, sino de susurros, rumores y semillas de dudas sembradas cuidadosamente en terreno fértil de diferencias culturales inevitable entre 17 especies, tratando de construir algo que nunca había existido antes. El universo observaba. Y apostaba sobre cuánto tiempo duraría el experimento antes de colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones.